Siguen buscando a la quincena de personas que agredieron a 2 agentes de la policía local en Armuña, León. Ocurría en la madrugada del viernes cuando, al pedirles que respetaran las distancias y usaran mascarilla, se produjo el altercado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este sábado la cifra de muertes por COVID en Castilla y León es la más alta que tenemos desde hace 3 meses, a mediados de mayo. En las últimas 24 horas han fallecido 9 personas en los hospitales de la comunidad y hay que sumar 515 positivos. Preocupan los brotes que rozan ya los 200 con 6 nuevos. La ley del teletrabajo sigue en discusión después de que Gobierno y sindicatos crean que con un 20% de la jornada laboral sería suficiente para acogerse a ella. La patronal pide que sea más y se debate todavía quién se hará cargo de los costes. Tiene que ser algo que potencie la actividad empresarial. Si la empresa obliga a ese teletrabajo, el trabajador voluntariamente puede aceptarlo o no. No se puede convertir en una flexibilidad total de teletrabajar las 24 horas del día. 20 años hace del asesinato de la zamorana Susana Aceves, que quedó sin resolver. Su familia pide que estos meses, cuando los juzgados han estado cerrados, no se sumen al caso que está a punto de prescribir. Lo que sí está claro es que la escena fue totalmente manipulada para que desviar toda la atención de los investigadores, y de eso tardaron mucho tiempo en darse cuenta. Estaremos en Ciudad Rodrigo, donde hoy acaba una reducida feria de teatro de Castilla y León que ha desplegado medio centenar de representaciones, la mitad de las compañías con sello de nuestra comunidad. Lidia Bartolomé. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quedan muy pocas horas para que la Feria de Teatro de Castilla y León baje su telón. Una edición sin duda marcada por las medidas de seguridad y por el aforo reducido. Aún así, los organizadores dicen que el balance es muy positivo y, mientras tanto, el público continúa disfrutando de diferentes representaciones como esta que está a punto de empezar, Cita en el Marco. De los 32 grados que hemos tenido esta semana, todas las capitales se han quedado hoy por debajo de los 23. Una fuerte caída de los termómetros y además se espera que se note más esta noche. Sara Martín. Esta noche habrá que rescatar el edredón, sobre todo en el norte de la comunidad. En Burgos los termómetros bajarán hasta los 5 grados, lo harán hasta los 7 en León y en Palencia, y en el resto no superarán los 11 grados de madrugada. Siguen creciendo los contagios en Castilla y León. En las últimas 24 horas se han añadido más de medio millar de casos, 515. Solo en Valladolid y en León se han sumado más de 100 y la cifra total en nuestra comunidad se acerca ya a los 35.000. También sube la cifra de fallecidos en los hospitales, con 9 más. Uno de los últimos brotes declarados está en Armuña, en Segovia. Allí hay 13 personas contagiadas por el momento. Lo curioso es que a escasos 15 kilómetros, en el pueblo de Garcillán, la preocupación ha dejado paso a la calma después de que sus vecinos hayan descartado un brote que mantenía aislados a una veintena de jóvenes. Cuesta encontrar gente por sus calles, ya que sus vecinos han decidido extremar las precauciones ante el último brote declarado en su pueblo. El origen estaría en una trabajadora del hogar de una familia con residencia habitual en Madrid que confirmó su positivo cuando la familia pasaba unos días aquí en Armuña. La familia se realizó las PCR y 3 miembros confirmaron sus sospechas. Hasta la fecha, otros 10 positivos más, entre ellos 6 niños. El problema ahora podría estar en que muchos vecinos decidieron volver a su primera residencia. Dicen, aquí hay mucha gente, no tenemos aquí el médico, y se fueron a su lugar de origen haciéndose las muestras. Nosotros sabemos que ha salido más porque hay gente que se ha ido y han dado positivo en otros sitios. Un brote que deja emocionalmente tocado al pueblo. Yo pienso en la familia que, por ejemplo, y estarán destrozados, los que se supone que ha sido el origen de todo. Más positivos, anímicamente hablando, se encuentran los vecinos de Garcillán tras confirmarse que lo que podría haber sido un brote se ha quedado afortunadamente en un solo caso, que además apenas tiene síntomas. Alegre de que se ha quedado solamente en un susto. Ejemplar el comportamiento tanto del joven positivo como de su grupo de 20 amigos, que no dudó en aislarse nada más conocer la noticia.
Se hizo la prueba, también dio positivo y acto seguido, pues bueno, pues dio aquí un poco el aviso. Ha reaccionado muy pronto la gente joven. Dos pueblos, Armuña y Garcillán, a los que la suerte les ha sonreído de forma muy diferente. El Ayuntamiento de Umbrales, en Salamanca, ha decidido cerrar todas las instalaciones municipales por un brote de coronavirus que afecta al menos a 6 personas. Los bares solo podrán atender en terraza y la iglesia queda cerrada para el culto ordinario. El alcalde pide a los vecinos que extremen las medidas de higiene y de distanciamiento para evitar más contagios. Mientras en Candeleda, en la provincia de Ávila, el brote en una residencia de ancianos supera ya el centenar de positivos entre residentes, trabajadores y familiares. Por eso el ayuntamiento ha solicitado, entre otras medidas, que los mayores de 65 años, personas de riesgo o dependientes no salgan de casa. Para ello se activa el servicio municipal de compras con entrega a domicilio. Cataluña suma en las últimas 24 horas 1.547 positivos por coronavirus y 10 fallecidos. Aumentan los casos también en el País Vasco respecto a ayer. Hoy son 866 y en Andalucía se duplican hasta alcanzar los 865 fallecidos. 3 personas han muerto en Galicia, una en Murcia y otra en Canarias en las últimas horas. Y en la Comunidad de Madrid no habrá confinamiento total. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que esa medida es la más fácil, pero que hay que buscar otras más creativas. Por eso estudia limitar las reuniones sociales y pronto pondrá en marcha una operación retorno tras las vacaciones. Teniendo en cuenta que ahora en las próximas semanas seremos más y están estudiando qué grupos de convivencia son más o menos recomendables, y es una orden que está terminando la Consejería de Sanidad. Pero también esto lleva aparejado un incremento de PCRs y de esta estrategia serológica para que sigamos con tranquilidad. Por cierto que en Cataluña desde este sábado las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y esto afecta especialmente a las terrazas de la hostelería. Solo en las últimas 24 horas en esta comunidad se han registrado más de 1.500 nuevos contagios. También en Canarias desde hoy se van a limitar los encuentros a 10 personas y se adelanta el cierre de la restauración a las 12 de la noche. Ojo, porque en Galicia se regulan las sanciones a quienes incumplan la cuarentena por la COVID-19. La multa puede alcanzar los 120.000 euros. Y de esta forma que están viendo, con incidentes y arrestos, ha terminado la manifestación convocada hoy en Berlín contra las medidas frente al COVID. La protesta, con cerca de 18.000 personas, ha sido disuelta por la policía alemana ante la falta de medidas de seguridad como la mascarilla apenas presente o el distanciamiento social. La policía local de León trabaja para identificar a las 15 personas responsables de agredir a 2 agentes en la madrugada del viernes. Los policías acudieron a la pedanía de Armuña, los habían llamado los vecinos por una reunión en la que algunos estaban sin mascarilla en una terraza. Al pedirles que guardaran las medidas de seguridad, comenzaron los insultos y la agresión física. Les dieron patadas en la cabeza y en la cara. Tan solo se pudo identificar a uno de los agresores. Los agentes ya han sido dados de alta. También en León capital, esta noche la policía ha desalojado 5 establecimientos de ocio nocturno que estaban abiertos y con gente en el interior, pese a la prohibición de la Junta. 118 personas han sido denunciadas en estos desalojos que se han realizado en el barrio Húmedo y en el Romántico. Si me dio por comprarme un carrito de compras. Se harán pruebas PCR a los temporeros de la vendimia que vengan de fuera. Lo confirmaba la Junta esta misma semana. En otros sectores frutícolas, como el de la fresa, encontramos también empresarios que deciden hacer las pruebas a sus trabajadores. Esto que van a ver es Olmillos, en Soria. La campaña de recogida aquí en Olmillos, en la provincia de Soria, trae más de 500 trabajadores, más de 500 temporeros que en esta ocasión deben trabajar con todas las medidas de seguridad indicadas para evitar ese contagio del COVID-19, como son la mascarilla, los guantes e incluso la distancia de seguridad.
Con mascarilla, guantes y guardando la distancia de seguridad en un grupo reducido de menos de 10 trabajadores. Así se está desarrollando la recogida de la fresa en Olmillos. Se ha tomado todo tipo de medidas y esta gente cuando vinieron los hicieron la prueba del coronavirus y la verdad que vinieron en ese aspecto sanos. En total pasan por el municipio más de 500 temporeros. Además de pasar la prueba PCR a todos los que no pertenecen a la zona, se controla periódicamente la temperatura de todos ellos. Se respeta la medida, mascarillas, guantes y esas cosas. Tenemos gel en el coche y cosas así. Este grupo procede de Rumanía, pero hasta la provincia llegan trabajadores de otros lugares como Sudamérica, Marruecos o Tailandia. Por el momento no hay que lamentar ningún positivo. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema en el pueblo. Tanto las empresas que son del pueblo como las otras, hasta ahora no se ha dado ningún caso de que haya tenido nadie el coronavirus. Deberán seguir con todas estas medidas hasta el mes de noviembre, cuando calculan que terminará la temporada de recogida. Esas pruebas PCR suelen realizarse tomando una muestra por la nariz. Es el método más fiable, el que predomina aquí en Castilla y León, aunque si el paciente tiene algún problema en ese órgano, la prueba también se puede hacer por la garganta, algo que hemos visto en otras comunidades autónomas. Este gesto se repite cada día en los hospitales de la comunidad. La PCR se introduce un hisopo que tenemos aquí. A través de ambas fosas nasales lo hacemos y se tiene que llegar a la rinofaringe, que es la parte posterior de la garganta. Entonces se va metiendo, ya llego al fondo, lo rotamos 2 o 3 veces y lo vuelvo a sacar. Nos esperamos un poquito. Puede seguir. Y ahora ya vamos al otro orificio. En los centros sanitarios de Castilla y León se realiza la prueba por la nariz como método más fiable, aunque de modo excepcional también se puede optar por la garganta. Hay pacientes que tienen problemas en la nariz a nivel de tabique, a nivel de pólipos, o son pacientes que sangran con muchísima facilidad. Algunos estudios indican incluso que las pruebas de saliva pueden ser más sensibles, pero mientras no haya resultados garantizados no se están realizando en ningún punto de nuestra comunidad. Lo único que cambia es la toma de muestra, que pues en saliva en principio es una muestra menos invasiva, por así decirlo, porque sería simplemente secretar un poco de saliva. Lo que cambia es la forma de tomar la muestra, pero luego el procesamiento para nosotros sería el mismo. Y con ello el resultado, por lo que de momento la molestia en la nariz será inevitable para determinar si hemos sufrido un contagio. Casi la mitad de las empresas que siguieron con su actividad en el estado de alarma optaron por el teletrabajo, un 43%. Además, hay muchas que van a continuar con este sistema. Un 28% de los negocios lo seguirán usando al menos durante los próximos 6 meses. Gobierno, sindicatos y patronal se sentarán de nuevo este martes para ir rematando esa nueva ley del trabajo a distancia. Uno de los puntos en desacuerdo es el porcentaje de la jornada que se realizaría desde casa. Para los empresarios, un 20%, es decir, un día a la semana, se queda corto. Hay más asuntos que debatir, como quién se hará cargo de los costes del teletrabajo. El primer escollo en la nueva ley del trabajo a distancia es su definición. Es ese 20% de jornada ordinaria durante 3 meses seguidos. Es decir, se acogerían a ella quienes trabajen al menos un día a la semana fuera del centro empresarial, aunque a los empresarios les parece insuficiente y supondría cambios en los contratos. En el cual la empresa y el trabajador articularía por escrito y se firmaría voluntariamente por el trabajador, o si la empresa obliga a ese teletrabajo, el trabajador voluntariamente puede aceptarlo o no. Desde la patronal piden que se negocien ciertos aspectos dentro del convenio colectivo. Tiene que ser algo que potencie la actividad empresarial, que sea bueno para el trabajador y para la empresa. La ley debe tener en cuenta derechos como el de la privacidad. Sin olvidar también los derechos de conciliación familiar y todo aquello relacionado también con la protección de datos. Aún hay flecos sueltos como el tema de los costes. La empresa la que al final tiene que acarrear con el equipamiento aquellos gastos que pueden ser compartidos, aquellos como puede ser la luz, el aire acondicionado, la calefacción, incluso el wifi, ¿no? Los sindicatos apuestan por el fichaje horario. No se puede convertir en una flexibilidad total de teletrabajar las 24 horas del día. Y por la conciliación laboral y familiar. Que las empresas, sobre todo, no confundan una parte de trabajo a distancia y que al final compatibilicen y se sumen al estar con niños o niños. Piden también prevención de riesgos laborales y que esta ley no suponga un detrimento salarial y personal.
Y quienes están fuera de ese acuerdo son los funcionarios públicos. El borrador del anteproyecto de ley dice que tendrán que regirse por el Estatuto de los Trabajadores, por el artículo que habla del trabajo a distancia, algo con lo que el sindicato CESIF no está de acuerdo. Desde CESIF estamos exigiendo que se convoque la Mesa General de Empleados Públicos para negociar una ley de teletrabajo para los empleados públicos de la Administración de todo el Estado. Faltan solo 12 días para que los alumnos vuelvan a las aulas y, según la consejera de Educación, lo van a hacer con todas las medidas de seguridad. En una entrevista a Castilla y León Televisión, Rocío Lucas lamenta que el Gobierno no haya reunido antes a las comunidades para perfilar el inicio del curso y sigue pidiendo que se acorte el currículum para poder atender mejor a los estudiantes. Hace 6 meses cerraron los colegios y los niños se fueron a casa, y este tiempo ha servido para empezar el nuevo curso con una lección aprendida. Hay que ser conscientes de que lo que han vivido en los 3 meses de confinamiento, entre todos hay que intentar que no se vuelva a producir. La consejera de Educación asegura que se han puesto todas las medidas para una vuelta segura a las aulas. Esto es para que el curso se inicie y continúe. Eso sí, Rocío Lucas reconoce que el Ministerio ha tardado en convocar a las comunidades para decidir las nuevas medidas acordadas esta semana. Sí que le hemos demandado, y por parte de Castilla y León, que la reunión se hubiera producido con mucha más antelación. Y la consejera le hace otra exigencia a Isabel Celaá, que reduzca el currículum por las circunstancias especiales de este curso. No vamos a dejar de no plantearlo. Los profesores comenzarán dedicados a analizar y atender el estado emocional de los alumnos, además de reforzar los contenidos perdidos, una misión a largo plazo. Los siguientes cursos presenciales van a tener que seguir también recuperando y reforzando. Según la titular de Educación, no ha hecho falta reducir mucho el número de alumnos por aula gracias al tamaño de las clases en Castilla y León. Rocío Lucas entiende la inquietud de los padres y les sirve de acicate. El hecho de que haya tanta preocupación de las familias de los padres me parece muy positivo, porque es la importancia que se da a la educación en Castilla y León. Para toda la comunidad educativa, este curso será el mayor reto conocido. Pueden ver esa entrevista completa en nuestra página web. Seguimos en materia de educación porque hay municipios que ya se están organizando de cara a septiembre. Es el caso de Serrada, en Valladolid, donde su ayuntamiento pone a disposición del Colegio y de la Delegación Provincial de Educación parte de las infraestructuras municipales. Enar Valerio, cuéntanos. Sí, se trata de 3 aulas de este centro cívico que antes de la pandemia se utilizaban por las tardes para actividades extraescolares o municipales y que ahora el ayuntamiento cede al colegio. Se trata de intentar que la vuelta al colegio de los 90 alumnos de Serrada sea lo más cómoda y segura posible. Además, en caso de que sea necesario un desdoble de las clases, tanto el colegio como este centro cívico están muy próximos y las aulas ya cuentan con gran parte del material que sería necesario para dar las clases. Tenemos ahí 3 aulas disponibles para que puedan utilizarlas y es más, incluso el albergue, si en algún momento lo tienen que utilizar, pues tenemos aulas en el albergue, aparte de que el pabellón ya lo utilizan de normal. Bueno, pues eso, pues esas 3 aulas por lo menos que ahí las tienen. Y aparte, por lo que te decía, todo lo que les haga falta a Delegación Provincial para el beneficio de los niños, que nosotros les tendemos nuestras manos para que nos pidan lo que quieran, que nosotros encantadísimos de ayudarles. Tenemos que lamentar un accidente laboral en Zamora, en la localidad de Burganes de Valverde. Allí ha fallecido un hombre al caerse de un andamio. El suceso ocurría esta misma mañana. El personal de la UBI móvil que se trasladaba hasta el lugar de los hechos solo podía confirmar su muerte. Las plataformas de El Bierzo y La Siana contra la violencia de género se reúnen cada último sábado de mes para denunciar la violencia machista. Lo hacen con un recuerdo para cada víctima y para animar a todas las que la sufren a denunciar, también a los que conocen casos. Este mes de septiembre se cumplen 20 años del asesinato de la joven zamorana Susana Acebes, un caso sin resolver porque no se encontró al culpable. La familia se agarra ahora a los 3 meses que estuvieron los juzgados cerrados durante el estado de alarma, porque si no, el caso va a prescribir. Salomé Mateos.
La familia, para evitar que este caso prescriba en tan solo 2 semanas, pide que se sumen a la causa los 3 meses que los juzgados han estado cerrados por el estado de alarma por el COVID. 20 años lleva el caso de Susana Acebes en los juzgados sin poder juzgarse porque no se ha encontrado al culpable de su asesinato. Era el 16 de septiembre del año 2000 cuando Susana Acebes fue hallada muerta en su casa de Zamora. Había sido asesinada. 20 años después, cuando el caso prescribe, su familia sigue pidiendo justicia. ¿Qué pasa? ¿Que a los 20 años ya la vida de mi hermana deja de valer? Es que no lo entiendo. O sea, yo esas cosas no me entran en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que a los 20 años esta persona ya estamos seguros que no va a volver a matar? Fue la propia Estrella quien encontró sin vida a su hermana. Ya todo lo que haces en tu vida está condicionado a lo que ha pasado. 20 años después siguen criticando la investigación policial, que empezaran investigando al exmarido de su hermana y mientras el asesino se dedicó a introducir pistas falsas en el lugar del crimen. Lo que sí está claro es que la escena fue totalmente manipulada para que desviar toda la atención de los investigadores y de eso tardaron mucho tiempo en darse cuenta. Este año el estado de alarma por el COVID obligó a cerrar los juzgados durante 3 meses. Ahora piden que ese tiempo se sume a su causa. El último cartucho que tenemos para intentar seguir tirando del caso adelante. Susana Acebes tenía 26 años y un hijo de 5. Su asesinato causó una gran conmoción en Zamora. El incendio que se ha iniciado esta tarde en el municipio salmantino de San Felices de los Gallegos ha sido declarado de nivel 1. Hay llamas en 4 focos activos y podrían calcinarse 30 hectáreas, de ahí su peligrosidad. El viento además juega en contra. De momento se desconocen las causas, aunque hay medios que apuntan a que podría ser intencionado. En Huelva sigue preocupando la situación del incendio forestal declarado el jueves en Almonaster La Real. A estas horas continúa descontrolado. Ya ha arrasado 9.000 hectáreas y su avance sigue obligando a desalojar poblaciones. También en Andalucía, en la localidad malagueña de Estepona, otro incendio está provocando importantes daños y ha calcinado una zona comercial. A estas horas los incendios forestales se repiten en varios puntos de nuestro país. En Extremadura, el fuego iniciado en el Valle del Jerte continúa avanzando sin control. Más favorable es en principio la situación en las Urdes, donde otro incendio parece estar cerca de ser ya estabilizado. Estas imágenes que ven tienen 8 años. Son de la Sierra del Teleno, en León, que sufría uno de los incendios más graves de España. 12.000 hectáreas de pinar arrasadas por las llamas. Los vecinos afectados por el fuego de Castro Contrigo se quedaron sin importantes recursos económicos como la madera, la resina o la apicultura. La realidad es que las promesas de ayuda de las administraciones y de inversión para la reforestación de los montes no se han cumplido del todo. Por eso, los alcaldes de los municipios afectados denuncian que las pérdidas en los recursos económicos son muy notables 8 años después. Tendrán que pasar al menos 3 o 4 décadas más para que los vecinos de esta zona recuperen el aprovechamiento de la resina y de la madera de estos montes que sufrieron ese grave incendio hace 8 años. A una reforestación lenta se le suma que las ayudas prometidas, sobre todo por la Junta de Castilla y León, en torno a 5 millones de euros, han llegado en este tiempo a cuentagotas. Las huellas del devastador incendio, el más grave en España aquel verano de 2012, son todavía evidentes en el terreno 8 años después. En la retina de los vecinos de Castro Contrigo o Llullego permanecen aquellos terribles momentos. Todo el mundo estuvo trabajando, hubo muchísimos voluntarios y la gente dio todo lo que tenía de sí para poder apagarlo. Y la verdad que, bueno, pues es un momento duro. Perdieron la mitad del monte y el aprovechamiento, sin la madera, la resina, la apicultura o las setas. Solo la caza se ha podido recuperar en este tiempo. La madera va a tardar en poderse aprovechar económicamente
y la resina pues va a tardar también del orden de 40-50 años. Tras la desgracia, el Estado invirtió 5 millones de euros en la reforestación. La misma cantidad comprometió la Junta, pero apenas han llegado fondos. Por eso los alcaldes han escrito al consejero de Medio Ambiente recordándole que estos montes son el sustento de muchas familias. Se ha hecho algún trabajo, pero no lo suficiente para gastar esos 5 millones. Aparte, creemos que con esos 5 millones no sería suficiente para la labor que es necesaria en toda esta zona, porque son muchas hectáreas y con ese dinero no va a llegar. La Sierra Leonesa del Teleno nunca llegó a declararse zona catastrófica, pero los daños durarán décadas. Este fuego sorprendía a los vecinos madrileños del distrito de Hortaleza esta madrugada. 5 plantas de un gran bloque de viviendas han ardido así como ven, pero todavía no se conoce el origen del fuego. Pese a la espectacularidad de las llamas y los grandes desperfectos, ninguna persona ha resultado herida. Agosto se despide con un fin de semana fresco para la época del año, seguramente el más frío en lo que va de verano. El viento procedente del Ártico ha provocado una bajada en los termómetros y ahora que empieza a anochecer ese descenso es aún mayor. Sara Martín, ¿qué temperaturas esperan para esta noche? Pues frías, hasta los 5 grados descenderán los termómetros en Burgos y hasta los 7 en León y en Palencia. En el resto de la comunidad no se pasará de los 11 grados esta madrugada. Aquí en Valladolid ahora mismo hay unos 18 grados, aunque la sensación térmica es todavía más fría y eso se nota en las terrazas que están a medio gas. El frío será todavía más acusado en la zona de montaña, donde habrá heladas, y en el noreste lloverá por la noche. Mañana bajarán las mínimas, oscilarán entre los 4 y los 8 grados. Ya se lo decíamos al principio, no se olviden de sacar el edredón y si salen por la noche cojan una chaqueta porque hace frío. La buena noticia es que mañana volverá el calor. Gracias, Sara. Un equipo de la Universidad de Salamanca ha descubierto que una bacteria del trébol silvestre le viene muy bien a las lechugas. Se la han aplicado a las plantas y han conseguido que crezcan mejor y más sanas, con más propiedades. Esperan que este hallazgo sirva para trabajar en un biofertilizante. Bacterias. Aunque tengamos a estos minúsculos seres por nuestros grandes enemigos, lo cierto es que algunas bacterias bien seleccionadas y utilizadas pueden sernos muy útiles. El equipo de Raúl Rivas ha identificado una extraída del trébol silvestre que contribuye a que el crecimiento de las lechugas se produzca de forma más eficiente. Lo que nosotros hacemos es buscar algunas de estas bacterias beneficiosas que tengan un potencial para mejorar diferentes características de algunos vegetales que pueden ser cultivos importantes, como en este caso la lechuga. Bacterias beneficiosas, inocuas para el medio ambiente, para el ser humano, por supuesto también, para los animales, para los vegetales. La gran ventaja de este descubrimiento es que además el uso de la bacteria hace que la lechuga refuerce sus propiedades nutritivas y saludables. Vinculadas, por ejemplo, a cuestiones cardiosaludables. O incluso algunos de ellos, de estos compuestos fenólicos, parece que también intervienen en la mejora de procesos antitumorales. Tras publicar su hallazgo en la revista Food, el laboratorio espera que este trabajo sirva para desarrollar un biofertilizante que sustituya a los abonos tradicionales frente a los que sería mucho más eficaz y menos contaminante. Decenas de obras de arte adornan estos jardines benedictinos. Muchas están ocultas, otras como esta miran al corazón de Oña. Pintura o fotografía sobre esculturas que llaman la atención de quienes recorren este parque. La idea esta del jardín escondido, que la gente busque, que no sea todo evidente. En su 8ª edición han batido récord, triplicando el número de visitantes. Solo en el mes de agosto 5.000 personas de distintos puntos del país se han acercado hasta Oña. La verdad que la gente lo que se queda es sorprendida, porque no se imaginan que existe esto. Y bueno, con las obras de arte, pues menos todavía. En el estanque se reflejan estas pirámides construidas con placas de circuitos de ordenadores y del árbol cuelgan CDs. En este jardín secreto se puede disfrutar de la obra de 22 artistas. He quedado satisfecho y que normalmente en las exposiciones y esto no quedo satisfecho. Y a la vez me da miedo esa satisfacción, porque cuando un artista está satisfecho, quiere decir que lo más probable es que no entiendan lo que ha hecho.
Este fauno se ha hecho viral en redes sociales en un verano con mucho movimiento en Oña. La magia de este parque pueden seguir descubriéndola hasta el 15 de noviembre. Hace 4 siglos que Tirso de Molina escribió Amor médico. Ahora la compañía Ensamble Bufo recupera este texto nunca antes representado. Lo hace con esta adaptación en la que predominan las actuaciones musicales en directo. Esta historia de una mujer que en el siglo XVII se empeñó en ser médica ha sido una de las últimas funciones de la Feria de Teatro de Castilla y León. Esa lucha que le hace emigrar también a Portugal, que casualmente también está ahí su amado, o sea, todo se entremezcla, pero esa búsqueda de su sueño, de seguir estudiando y de practicar como doctor, es uno de los motores de la obra, y eso es bastante novedoso, digamos, sobre todo en las comedias de Tirso. Esta noche termina la Feria de Teatro de Castilla y León, sin duda la edición más atípica de todas, una versión en miniatura marcada por las medidas de seguridad. Pero antes de que suceda, los espectáculos continúan en Ciudad Rodrigo. Nos vamos en directo hasta allí. Lidia Bartolomé, cuéntanos. Eso es, espectáculos como este, Cita en el Marco, una propuesta de la compañía asturiana Zigzag Danza, una obra que mezcla el teatro gestual con la danza mientras pide la implicación del público. Esta es una de las últimas funciones de esta Feria de Teatro de Castilla y León, una edición con menos público por las medidas ante el coronavirus, pero con más calidad. La Consejería de Cultura de la Junta ha asegurado que una vez más la respuesta de los espectadores y de los profesionales del sector ha sido muy positiva. Está siendo una semana muy cultural. También en Ávila continúa el Festival Internacional de Circo de Castilla y León con espectáculos ácidos, humorísticos. Esta edición lucha para que la cultura perdure en estos tiempos extraños de pandemia. Samuel Senovilla. Buenas tardes. Y también luchando contra los elementos. La edición más fría de circo que se recuerda está siendo también precisamente aquella en la que todos los espectáculos se tienen que representar en la calle debido a la crisis sanitaria. Y sí, durante este sábado y este domingo se llevarán a cabo gran parte de las actuaciones que están programadas para esta 8ª edición, con menos variedad que otros años, pero eso sí, no puede faltar el circo acrobático, el circo clown o el circo humorístico. Pasen y vean. Capaz de sacar una carcajada. Yo cada vez que pienso en la Vuelta de Mallorca en monociclo me entra un dolor de culo. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque fueron 15 días subido ahí. O una exclamación de asombro. Eso es el circo, una poderosa herramienta con la que sorprender, divertir e incluso enseñar. Nosotros lo hicimos en principio para niños pequeñitos, como que fuese su primer día en el teatro. Y como primer día, pues darles un poquito de todo lo que se podían encontrar. Todo esto está quedando patente en la 8ª edición en la que el Festival Internacional de Circo de Castilla y León ha alcanzado su madurez a fuerza de luchar contra la corriente. Lastimosamente se están tirando para atrás muchos proyectos, pero la verdad que agradecemos que todas las personas que puedan tirar adelante desde una organización, un festival, lo apoyamos y le damos gracias a lo más grande. ¡Gracias! Porque el futuro del circo está en juego, ese que se vio en el estreno del trabajo del Encuentro Europeo de Escuelas de Circo. El público yo creo que le gusta ver a gente tan joven en la pista y desarrollando un circo diferente. Pero el mismo espíritu imperecedero de este viejo arte.